Margarita Concepción Espinosa Armengol, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco. De igual forma, agradecemos el acompañamiento y apoyo incondicional del licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nos honra con su presencia el diputado Jaime Lastra Bastar, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Saludamos al magistrado Gregorio Romero Tequestle, en representación del licenciado Enrique Priego Oropesa, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Se encuentra entre nosotros la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos la anfitrionía y colaboración de la doctora Felipa Sánchez Pérez, directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. También quisiéramos saludar a algunas personalidades que se encuentran en el público, como al licenciado Juan Manuel de la Fuente Colorado, subsecretario de Asuntos Políticos. Agradecemos el acompañamiento del licenciado José del Carmen Chablé Ruiz, director de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Agradecemos la presencia de la maestra Yolidabey Alvarado de la Cruz, secretaria técnica de Mando Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En representación de la licenciada Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, agradecemos la presencia de la licenciada Wendy Chan, quien nos acompaña en esta tarde. Agradecemos la presencia del licenciado Rigoberto Riley Mata Villanueva, magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco. De igual forma, saludamos al magistrado Armando Javier Maldonado Acosta, magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco. Se encuentra con nosotros el maestro José Osorio Amezquita, secretario general del Tribunal Electoral de Tabasco. Saludamos también al maestro Víctor Humberto Mejía Naranjo, consejero electoral del IEPC Tabasco. Agradecemos el acompañamiento del licenciado Juan Correa López, consejero electoral del IEPC Tabasco. De igual forma, saludamos al maestro Vladimir Hernández Venega, consejero electoral del IEPC Tabasco. Agradecemos la presencia de la diputada María de Lourdes Morales López por el Distrito 12. Contamos con la presencia de la diputada Norma Araceli Aranguren Rosique, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. En representación del diputado Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, nos acompaña la maestra Daniela María Zavala Pairón. Agradecemos también la presencia del licenciado Juan Obando Magaña, abogado de la serie Duda Razonable. En representación del Infortab nos acompaña el licenciado Mauro Ovidio Lainez Sosa. Bienvenido. Agradecemos también a todos los medios de comunicación,
a los alumnos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y a cada director de las instituciones aquí nombradas y representadas. A todo el público en general, muchas gracias por el acompañamiento y su asistencia a este importante evento. A continuación, vamos, con el debido respeto, vamos a escuchar el himno universitario. Les invito a estar en pie. Muchas gracias, pueden ocupar sus lugares. Agradecemos también la presencia de la ciudadana Alma Rosa Espadas Hernández, presidenta municipal de Teapa. Agradecemos de igual forma el acompañamiento del doctor Rodolfo Campos Montejo, abogado general de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenido. Destacamos la presencia de la licenciada María Elvia Magaña Sandoval, consejera electoral del IEPC Tabasco. Bienvenida. Agradecemos a la ciudadana Maritza Nayeli Jiménez Pérez, diputada del Congreso local. Bienvenida. También se encuentra con nosotros la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la licenciada Elizabeth Nava Gutiérrez. Bienvenida. Para dar palabras de bienvenida, cedo el uso de la voz al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Aquí estábamos guardando el banquito. Muy buenas tardes
a todas y todos quienes hoy nos acompañan en este evento que organiza de muy buena forma el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco con esta división académica. Me da mucho gusto saludar a quienes nos acompañan en el presidium y muchos de ellos, como decía hace rato en un evento que tuvimos también la oportunidad de estar juntos, muchos de ellos hijos de esta casa de estudios de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y muchos de ellos también específicamente hijos de esta división académica. Como lo es el señor secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, el doctor Guillermo Arturo del Rivero León. Bienvenido, Memo. Saludo también a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, hija de esta casa de estudios, a la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. También al magistrado Gregorio Romero Tequestle, que viene en representación del titular del Poder Judicial del Estado, hijo de esta casa y maestro de esta división académica, a Gregorio Romero Tequestle. Goyo, bienvenido. Bueno, no es hijo de esta división, pero ya lo queremos como hijo de esta división y de esta universidad, a mi amigo, el señor licenciado don Jaime Lastra Bastar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Jaime, gracias por acompañarnos. A la directora de esta división académica, a la doctora Felipa Sánchez. Felipa, gracias por la anfitrionía y estar aquí en esta tu división académica. Muchas gracias. Y bueno, doctora Dora Elena Barrientos, vea usted que está dentro de, como nos llamamos, de una comunidad juchimán. Sea bienvenida, doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada de la Sala Regional. Y también aprovecho también para darle la bienvenida a los señores diputados del Congreso del Estado que hoy nos acompañan. Muchas gracias a todos, bienvenidos. A señores presidenta municipal, muchas gracias. A funcionarios del Gobierno del Estado, muchas gracias. Insisto, muchos de ellos egresados de esta casa de estudio, a Pepe Chablé, a Yolida Bel, que son relay, y podría mencionar un sinnúmero de funcionarios que son hijos de esta casa de estudios. Sean todos ustedes bienvenidos a esta, la que es prácticamente su casa. Es un gusto, como siempre, y como se lo señalaba hoy en la mañana, saludar la presencia de quien trae la representación del gobernador del Estado, del licenciado Carlos Merino, a el secretario de Gobierno, y es un gusto recibirlo en las instalaciones de esta casa de estudio, así como todas las autoridades de los distintos poderes y tribunales electorales. Es muy grato, créanme, para nosotros, ser la sede del Diplomado en Derecho Electoral, que con mucho tino ha organizado el Tribunal Electoral de Tabasco, en conjunto con nuestra División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Le agradezco a la maestra Margarita Concepción Espinosa Armengol el interés del tribunal en unirse a este esfuerzo permanente de la universidad, que es el de preparar profesionistas calificados, responsables y comprometidos. Esta iniciativa de este evento y de esta maestría resulta muy pertinente, porque esta rama del derecho es un instrumento de garantías para la democracia, ya que asegura la certeza en el otorgamiento de la representación popular, así como el correcto funcionamiento de los procesos electorales. El derecho electoral en su país ha ido avanzando
y cada día tiene un nivel más alto de especialización y complejidad, porque es parte de un esfuerzo ciudadano enorme para evolucionar y transitar hacia una democracia moderna. Mucho ha cambiado en los últimos años la forma de hacer política en nuestro país. Algunas de las decisiones en el marco de la agenda pública nacional hoy se deben anunciar y consultar y se deben de tomar frente a la ciudadanía. Estos cambios pueden gustarnos o no, pero creo que en donde hay más transparencia, el rumbo es el adecuado. Quizás como consecuencia de lo anterior, es visible ya el nivel de efervescencia rumbo al año 2024 en el que habrán de renovarse el Poder Ejecutivo Federal, gubernaturas y Congreso de la Unión, entre otros cargos. Por eso, en ese sentido, considero positiva la organización del diplomado que en unos minutos más será inaugurado. Es necesario que los funcionarios de los tribunales se capaciten y se sometan a una constante actualización de los conocimientos en la materia, dada la importancia y responsabilidad que tienen, sobre todo ante la sociedad. Hecho que también deben de hacer todos aquellos profesionales interesados en la materia electoral. La clave es que los procesos electorales se mantengan en el cauce institucional, es decir, que no se violente la voluntad del ciudadano en las urnas y que los votos sean contados correctamente, insisto, sin que se desborden los ánimos, las emociones y las pasiones. Permítame concluir en frases de John F. Kennedy, cuando se refería a la democracia y decía: la democracia es una forma superior de gobierno porque se basa en el respeto del hombre como ser racional. Y como seres racionales debemos seguir resolviendo nuestras diferencias en las urnas mediante el voto libre, secreto y reflexionado. Así que, de nuevo, sean bienvenidos y nuestro agradecimiento por su asistencia a este evento como el que hoy nos congrega, que es de suma importancia para la vida pública del país. Muchas gracias. Estudio en la duda, acción en la fe. Muchas gracias, señor rector, por esta cálida bienvenida. Siempre será grato volver a nuestra alma mater, que nos hace sentir muy orgullosos y orgullosas de la misma. Agradezco también la presencia en esta tarde del maestro Jorge Montaño Ventura, titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales en Tabasco. Bienvenido, maestro. También agradecemos el acompañamiento del biólogo Antonio Enrique del Ángel, rector de la UPC. Bienvenido, maestro. Agradecemos la presencia de la comisionada del ITAIP, Edith Yolanda Jerónimo Osorio. Bienvenida. A continuación, escucharemos la exposición de motivos a cargo de la maestra Margarita Concepción Espinosa Armengol, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco. Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan esta tarde de manera presencial. Así también saludo a quienes de manera virtual y a través de nuestras diversas plataformas digitales siguen y sintonizan este gran evento. Quiero dar un agradecimiento muy especial al doctor Guillermo Narváez Osorio, rector de esta máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por estar acompañándonos en este importante evento, la inauguración del Diplomado en Derecho Electoral. Y también agradezco la sencillez y calidad humana
de quienes nos acompañan esta tarde en el presidio. En especial al doctor Guillermo Arturo del Rivero León, secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, quien nos acompaña en representación de nuestro gobernador, el capitán Carlos Manuel Merino Campos. Muchísimas gracias, secretario. Su acompañamiento es muy importante esta tarde. Con igual afecto saludo a la doctora Felipa Sánchez Pérez, directora de esta División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, al doctor Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación, un gran aliado en este gran proyecto de esta alma mater. Y sobre todo, también agradezco al doctor Miguel Romero Tequestre, quien hoy nos honra con su presencia y en representación del magistrado, el maestro Priego. También quiero dar, pero sobre todo dar la bienvenida a la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de esta tercera circunscripción con sede en Jalapa, Veracruz. Muchísimas gracias, querida amiga, por esta convocatoria y por tenernos hoy reunidos. Agradezco también la presencia de mi pleno al magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, al magistrado en funciones Armando Javier Maldonado Acosta por su acompañamiento y a todas las autoridades que hoy nos acompañan y que ya fueron previamente presentadas. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Giovanni Sartori decía: la democracia es un sistema en el cual nadie puede seleccionarse a sí mismo, nadie puede investirse a sí mismo con el poder de gobernar y por tanto nadie puede arrogarse un poder incondicional e ilimitado. A lo largo del tiempo y basado a nuestra historia, la democracia ha ido evolucionando de manera palpable y significativa en nuestra nación, pero sobre todo en nuestro Estado. Prueba de lo anterior es que en la actualidad contamos con órganos electorales cuya eficacia a través de su constante preparación garantizan que las elecciones sean transparentes y confiables y que mediante el trabajo arduo de cada uno de los que nos encontramos inmersos en la materia, tanto administrativa como jurisdiccional, se respete el sufragio de los gobernados, pues somos los encargados y el medio para que la legitimación del poder y el acceso al cargo se puedan garantizar y seguir llevando a cabo. Hablar de democracia hoy en día debe ser más normal por su alto nivel de legitimidad y legalidad, pero también por su eficacia, pues se ha puesto en evidencia la competencia electoral civilizada y actualizada, y se ha dejado ver con la aplicación de valores como el respeto a la dignidad del otro, a la transparencia, a la honestidad, a la verdad y al ánimo del servicio, pero también la aplicación de los principios rectores constitucionales como la certeza, la legalidad, la independencia, la máxima publicidad, imparcialidad y objetividad. Desde mi visión, considero que son los valores y principios políticos democráticos jurisdiccionales necesarios para ejercer la función electoral, pues resolver las controversias que se presentan día con día nos resultan tenernos presentes para poder remediar la posible vulneración de derechos político-electorales de las y los ciudadanos de Tabasco. Bajo esta tesitura es que el día de hoy seguimos la misma línea profesional y de actualización, pero además vamos construyendo y consolidando la democracia de nuestro Estado y hemos sido conscientes en la colaboración con esta alma mater, nuestra universidad, que hemos requerido de un mayor preparación,
cultura y sobre todo ciencia, construir la ciencia, mismas que nos servirá para continuar enfrentando los grandes retos que están por venir, particularmente porque ya casi tenemos en puerta el proceso electoral 2023-2024. Por ello, la importancia y creación de este diplomado en materia electoral, que hoy inauguramos, y no solo se dirige a los estudiados en la materia electoral, sino va dirigido a todos los sectores de la sociedad tabasqueña, particularmente a los jóvenes estudiantes de la licenciatura en Derecho, así como de otras carreras afines, que es de suma importancia para su línea de especialización y de interés profesional. Y finalmente, a quienes decidieron inscribirse y que hoy se encuentran presentes, y quiero saludar y destacar, les deseo concluyan con éxito todos los módulos que se diseñaron para este diplomado en Derecho Electoral, pues el esfuerzo de todos ustedes que inviertan en este producto académico y les va a servir para su carrera profesional e impactará no solo en su superación personal, sino en todos los lugares en donde se desempeñen. También quiero externar mi agradecimiento y especial y sincero a nuestra ponente, a la doctora Eva Barrientos, quien hoy nos visita desde muy lejos y nos ilustra con su amplia trayectoria en materia electoral. Asimismo, como lo dije, agradezco el acompañamiento de todas y cada una de las autoridades de nuestro Estado y esta unión interinstitucional que nos representa y que nos fortalece. Se los agradezco infinitamente. También agradezco el acompañamiento de todas las autoridades académicas, de las autoridades administrativas electorales y de los órganos autónomos, y también de las diputadas que hoy nos acompañan del Congreso del Estado. Muchísimas, muchísimas gracias. A todos y cada uno les deseo el éxito y que este noble proyecto llegue a su culminación y que hoy queda como inaugurado. Agradezco al diputado Jaime Lastra Bastar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Estado. No sé si lo mencioné, creo que sí lo mencioné en mi discurso, pero también agradezco su acompañamiento, al igual que el secretario de Gobierno. A todos y cada uno, muchas gracias por estar esta tarde acompañando a la universidad y al Tribunal Electoral en este noble proyecto. Muchas gracias. Agradecemos a la magistrada Margarita Espinosa Armengol esta oportuna y clara exposición de motivos. Saludamos también en esta tarde al doctor Audiel Hipólito Durán, quien es rector del Instituto Universitario de Yucatán. Bienvenido y gracias por acompañarnos. También saludamos a la doctora Guadalupe Castro, directora jurídica de la Secretaría de Educación. Gracias por acompañarnos. Ella trae la representación de la Secretaria de Educación, Egla Cornelio. Saludamos también a nuestra estimada amiga maestra Ana Julia Hernández Milla, encargada de despacho de la Unidad de Apego Jurídico del Instituto Estatal de las Mujeres. Bienvenida. También saludamos a la doctora Patricia Ordóñez, quien es comisionada del ITAIP. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Ha llegado el momento de la inauguración oficial del Diplomado en Derecho Electoral y este acto está a cargo del doctor Guillermo Arturo del Rivero León, secretario de Gobierno del Estado de Tabasco. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con aprecio al presidium que ha sido de manera previa ya presentado
a todos y todas ustedes, al conocimiento que se encuentra aquí reunido y a quienes nos acompañan por las diferentes redes sociales. Pues a nombre del señor gobernador, reciban un cordial saludo. El gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador en el país, y el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, aquí en Tabasco, pues evidentemente son partícipes de la democracia. No olvidan que la democracia es el poder del pueblo. Y creo que México está saliendo adelante gracias a eso. Se han vivido ahorita cambios muy importantes, reformas estructurales que ha presentado el señor presidente, donde se le ha devuelto el poder al pueblo como siempre debió haber sido. Es por eso incluso que vivimos hace pocos días un proceso inédito que fue el de la revocación de mandato. Y pues qué bueno que existan estos ejercicios que hace la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en conjunto con el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco y con la participación del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, porque efectivamente, como dice el decálogo del abogado, estudia, porque el derecho se transforma de manera constante, y yo creo que el derecho electoral es uno de los que más va evolucionando, y el día que dejamos de hacerlo, pues nos convertimos en menos abogados. Entonces, sin más preámbulo, les pido a todos ponernos de pie. Y hoy, viernes 8 de julio, siendo las 18:45, se da de manera abierta y se inaugura el diplomado en Derecho Electoral que ya hemos citado. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor secretario de Gobierno por esta inauguración de nuestro diplomado en Derecho Electoral. Ahora les invito a permanecer en pie para entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano. Adelante. Muchas gracias, pueden ocupar sus lugares. Procedemos ahora a la toma de la fotografía oficial y solicitamos a nuestras autoridades del Presidium nos regalen una primera foto de Presidium para posteriormente bajar a la primera fila y tomar una fotografía panorámica.
Ok. Pedimos al presidium si nos acompañan en primera fila y a los asistentes a esta inauguración si nos ponemos en pie para hacer la toma oficial de la fotografía panorámica. Los fotógrafos, las cámaras, pueden subir aquí al estrado para hacer una mejor toma, si gustan hacerlo. Bien, creo que ya casi estamos listos. Estamos esperando a nuestras autoridades que concluyan el saludo y vamos a proseguir con la toma de fotografía. Todos de pie, si nos hacen el favor, para poder tomar una mejor captura. Adelante. Bien, muchas gracias. Brindemos un fuerte aplauso a la inauguración de este diplomado de Derecho Electoral. Vamos a invitarlos a tomar sus lugares para poder continuar con nuestro programa en esta tarde. Recuerden que en breve estaremos iniciando ya nuestra conferencia inaugural a cargo de la doctora Eva Barrientos Cepeda. Este diplomado en Derecho Electoral, les recuerdo que es una sinergia, suma de esfuerzos entre el Tribunal Electoral de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bien, agradecemos su paciencia y también a nuestras autoridades que nos continúan acompañando en esta segunda parte de nuestro programa en esta tarde. A continuación, daremos paso a la conferencia magistral Avances y desafíos del sistema electoral mexicano. Para presentar a nuestra distinguida ponente, cedo el uso de la voz a la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, quien tiene a su cargo la moderación de esta participación. Adelante, magistrada. Bueno, de nueva cuenta, gracias por estar aquí presentes y sin más damos inicio a esta conferencia magistral
de mi amiga la doctora Eva Barrientos Cepeda, presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que hoy es bienvenida a nuestro estado. Ella es jalapeña de nacimiento, tiene la licenciatura en Derecho con mención honorífica, doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en valoración racional de la prueba y óptica de perspectiva de género por la Universidad de Girona, España. Actualmente cursa el máster en Derechos Humanos con perspectiva de género y paridad político-electoral por la Universidad de Castilla de la Mancha de España. Laboró en el Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la Sala Superior y en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde colaboró en 2 sentencias galardonadas por la Asociación Mexicana de Impartición de Justicia en el año 2015. Es catedrática por oposición de la Maestría de Derecho Electoral a nivel licenciatura en la Universidad Veracruzana y da la materia de Derecho Electoral. A nivel posgrado, en la Universidad de Jalapa, es titular del Seminario de Investigación 2 e integrante del Comité Doctoral en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modalidad mixta, primera y segunda generación. Ha colaborado en distintos libros y realizado diversas publicaciones de artículos. En el 2015 fue designada por el Instituto Nacional Electoral como consejera electoral del organismo público local de esa entidad. El 28 de marzo del 2019, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nombró magistrada de la Sala Regional Jalapa, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ven, es una muy breve semblanza de su amplia trayectoria en materia electoral y quien hoy hace el honor a Tabasco de estar impartiendo y el día de hoy en materia electoral la conferencia magistral. Adelante, querida amiga, todo tuyo, el escenario. Muchas gracias. Sí, no te doy este. Gracias. Muchas gracias, querida amiga. Muy buenas tardes a todas y a todos, a todas las personas presentes. Gracias por estar aquí. Lo sé, es viernes, es un horario complicado. Muchas gracias, eso demuestra el compromiso de estar escuchando el día de hoy. Y bueno, no es para menos, es un gran motivo la inauguración de un diplomado en materia electoral. En primer lugar, quiero agradecer a la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armergol. De verdad, muchísimas gracias por hacerme esta deferencia. Es un honor para mí estar el día de hoy en esta bella ciudad con grandes amistades que he tenido durante pues ya muchos años. A Elizabeth fue mi alumna desde hace muchos años en la maestría justamente en Derecho Electoral allá en Jalapa. Entonces, con Yoli también, qué gusto saludarte, también una gran amistad. Hace rato me decía, no puedes no tener un amigo tabasqueño, no, pues la verdad es que tengo el privilegio de tener varias amigas y amigos tabasqueños. Muchas gracias de verdad por estar el día de hoy aquí. También saludo con mucho afecto al secretario de Gobierno, a don Guillermo Arturo de Rivero León. También muchas gracias por la anfitrionía, maestra doctora
Felipa Sánchez Pérez, muchas gracias por recibirnos aquí, igual que al rector también de esta universidad. Muchas gracias, realmente es un gusto estar aquí, sobre todo, bueno, pues estar, digo, también a todas las autoridades, al magistrado también del Tribunal Electoral, al magistrado Riley, y a todas las autoridades, a Víctor Mejía, en fin, a todos. No quiero dejar de mencionar a nadie porque de verdad que son a la magistratura en funciones, Armando, todos son grandes amigas y amigos. Discúlpenme si se me pasó alguien, pero no es intencional, sobre todo porque quiero respetar la media hora que me dieron para platicar con ustedes. Y bueno, el hecho es que traigo una pequeña plática, digamos así, porque lo que me interesa sobre todo es escucharlos. Y sé que algunos de los que he mencionado nos pueden dar cátedras de lo que es los avances que hemos tenido en derecho electoral a nivel nacional, a nivel local, y de verdad que aprovechenlo. Sin embargo, me quiero referir sobre todo a esta plática, la quiero dedicar a las y los alumnos de esta universidad. ¿Por qué? Hace rato justamente platicábamos con la magistrada presidenta que lo importante de estos foros es realmente acercarse a la juventud. Nosotros, mal que bien, sobre todo los que estamos en la materia, conocemos del tema. Sin embargo, la juventud es la que necesita saber qué es lo que ha pasado, cómo se ha luchado realmente por tener esa democracia de la que hablaba hace un momento la presidenta. Ha habido avances, desde luego que ha habido muchos avances, no tenemos comparación como se trataba en el siglo pasado, cómo se llevaban a cabo las elecciones, no tenemos nada que ver, tenemos que valorar. La semana antepasada estuve en Coahuila justamente en un observatorio de justicia electoral, porque tenemos que ponernos al escrutinio de los académicos, del alumnado, de la ciudadanía en general, para que nos digan cómo perciben el trabajo de las autoridades electorales. Eso es lo que tenemos que hacer, abrirnos, realmente que nos sientan autoridades cercanas, justamente para pues generar esa legitimidad, esa confianza, y justamente seguir con este tema de que se acaten las determinaciones de las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales. No es, desde luego, tarea fácil. Realmente los partidos políticos, las autoridades electorales, a veces somos cuestionadas porque finalmente, bueno, la parte que se enoja siempre pierde. En materia electoral sobre todo es más visible, ¿no? Siempre en términos judiciales o administrativos, siempre el que se enoja pierde, pero cuando se trata en materia electoral, pues estamos hablando de los representantes los representantes de elección popular, entonces es muy visible. Entonces es importante que sobre todo la juventud sepa que hablar de derecho electoral no nada más es ir el día de la jornada electoral y a votar. El derecho electoral es mucho más, y por eso felicito a la iniciativa del Tribunal Electoral de Tabasco y de esta universidad de hacer este diplomado, porque tenemos que generar una cultura democrática, tenemos que informar cuál es la importancia de las autoridades electorales, de valorar el sistema electoral que tenemos. Les decía que en Coahuila escuché a Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, y decía, a ver, estamos tan acostumbrados a abrir la llave y ver que salga agua. Es igual aquí, estamos acostumbrados a que tenemos elecciones pacíficas, a la transición pacífica del poder, pero eso ha costado mucho trabajo, ha llevado una evolución muy grande. Y bueno, ahorita hace rato también decía el secretario de Gobierno, el derecho electoral es muy cambiante, efectivamente. Y ahorita les voy a dar una pequeña reseña, sobre todo para el alumnado de esta universidad, para que vean cómo damos por hecho que ya tenemos estas autoridades y que somos ejemplo a nivel internacional por tener reglas tan claras en los procedimientos electorales. Sin embargo, esto ha costado mucho. Les quiero decir, y seguramente muchos ya saben, sobre todo los especialistas que están aquí en derecho electoral, pues que esto no ha sido fácil, este avance. De 1812, que después de nuestra Constitución actual, hasta 1917, los que calificaban las elecciones eran colegios electorales, es decir, eran los propios miembros del gobierno quienes organizaban la elección, calificaban la elección.
En 1946 se crea una comisión de vigilancia electoral. ¿Y por quién era integrado fundamentalmente? Por el secretario de Gobernación y representantes del Congreso de la Unión a nivel federal. Y después, en 1993, surge una Comisión Federal Electoral, pero sigue integrado fundamentalmente, y quien lleva las riendas de esta organización, de esta comisión, es el secretario de Gobierno, 3 representantes ya de partidos políticos y 2 comisionados del Poder Legislativo. Ellos también tenían la posibilidad, bueno, ellos eran los encargados de organizar las elecciones y también de resolver las impugnaciones. Como se dan cuenta, era un solo órgano, como es ahora en varios países que se lleva a cabo esta elección. No está dividido como tenemos en nuestro país, la parte administrativa y la parte jurisdiccional. Esto es hasta 1987, 1977, por ahí se trata de meter a la Suprema Corte, pero no simplemente con este recurso de reclamación, simplemente da una opinión. Sin embargo, aquí es importante esta movilidad del derecho electoral, justamente como lo señalaban. Fíjense que en 1987, quien sigue organizando las elecciones, la Comisión Federal Electoral, y bueno, es obviamente el secretario de Gobernación el que califica. Se acordarán de aquella elección de 1988, donde la caída del sistema, que fue muy cuestionado por el secretario de Gobierno, que dijo que no había resultados. Luego se queman las boletas de manera muy rápida y no hay certeza de quién ganó. Esa elección fue muy cuestionada, y justamente después de una elección presidencial, generalmente es donde hay una gran reforma electoral. Esta elección, esta falta de confianza en los resultados electorales genera que en 1999 ya se vea la necesidad, en 1990, perdón, ya se vea la necesidad de tener un órgano autónomo para hacer las elecciones, para organizar las elecciones. Y así es como surge el Instituto Federal Electoral, que sigue integrado todavía por el secretario de Gobernación, y en ese momento se llamaban 6 consejeros magistrados. Y bueno, ellos ya desde la Constitución ya se establece que tienen como obligación, como deber, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. Esto se sigue hasta 1996, donde hay una gran reforma electoral. Obviamente tenemos otra gran elección en 1994, donde nuevamente ya la oposición, que es más fuerte, en especial el Partido Acción Nacional, donde ya gana varias elecciones a nivel estatal, y considera que hubo un fraude en la elección presidencial. Y entonces se considera que todavía existe este fraude, esta intervención del gobierno en turno, y por eso es que en 1996 existe una gran reforma en donde ya se dota de autonomía al Instituto Federal Electoral y ya no interviene, por fin, fíjense, hasta 1996 la Secretaría de Gobierno, y se integra entonces por 8 consejos electorales, un secretario ejecutivo que elige el propio Consejo General. Y de ahí tenemos otra gran reforma, de ahí hay varias reformas, pero nos vamos a las más importantes. Bueno, de ahí en 2007 también hay una reforma muy importante, donde después de la elección presidencial de 2006, y sobre todo con la intervención de grandes empresas, de publicidad que es sobre todo calumniosa, de esta publicidad negra, es donde surge justamente que el Instituto Federal Electoral es el que va a tener todo el control de radio y televisión. Fíjense cómo cada una de las elecciones son las que nos van dando la pauta para las grandes reformas electorales. El voto por voto después de 2006, en donde fue muy cuestionada también la elección de 2006, donde se hubo un recuento a nivel jurisdiccional, es donde sacamos por primera vez los incidentes, donde en aquellos distritos donde hubiera diferencia entre de menos o del 1% entre el primero y segundo lugar, recuento total. A mí me tocó estar en sala superior haciendo todos estos recuentos. Entonces, cada una del contexto
proceso de la historia que envuelve a nuestro país es lo que va generando las grandes reformas electorales. Y así llegamos, digo, a grandes rasgos, desde luego, a 2014, que es un parteaguas también en nuestro sistema electoral mexicano. ¿Qué sucede en 2014? Bueno, pues también tenemos otra gran elección presidencial donde se advierten dos cosas, y que es importante sobre todo esta reforma, porque ahorita tenemos ya propuesta otra reforma. Desde 2012 se advierte que los institutos electorales y los tribunales locales, quienes recordarán ustedes que los nombraban en ese momento los congresos del Estado, a ambas autoridades. Y les quiero decir, y sobre todo, bueno, así me lo han comentado, que fue el caso emblemático de Veracruz, en donde advirtieron que había mucha intervención del gobierno en turno respecto a la actividad de los institutos locales y de los tribunales locales. Entonces, esto generó a ver cómo podemos cambiar esta situación, o sea, cómo les damos más autonomía, más independencia y que evidentemente las elecciones sean, como decíamos, uno de los principios rectores de las elecciones es que sean auténticas, es decir, que realmente gane y ocupe el cargo quien haya ganado. Entonces, allí es donde surge esta idea de, bueno, entonces una forma es que ya no lo nombren los congresos de los estados a las autoridades electorales locales. En el caso de los consejeros y consejeras electorales, bueno, ahora además se van a llamar ya OPLES, organismos públicos locales electorales, que los nombre el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es la virtud que yo le advierto en esta reforma? Pues que llegan personas capacitadas con toda la experiencia a estos cargos. ¿Por qué? Porque antes de esto, efectivamente, pues no llegaban las personas que tenían experiencia en la materia o conocimientos. Ahora existe, para elegir a las consejerías electorales, pues existe primero un examen de conocimientos que ahora incluso incluye varias habilidades, matemáticas, español, o sea, básicas, porque también tienen que saber explicar las cosas de manera muy claras, y después un ensayo y después una entrevista, es decir, donde demuestren todas las habilidades para ser consejeras, consejeros, presidentas de los OPLES. Eso da independencia, autonomía. ¿Cuál es el problema todavía de esta situación? Pues, y que lo tenemos ahorita en varios estados que están promoviendo juicios electorales ante la Sala Superior, lamentablemente, es que sí, ya no los nombran los congresos de los estados. Sin embargo, cuando quieren ejercitar esta autonomía, hay una forma en la que se presiona a los órganos públicos electorales a través del presupuesto. Afortunadamente Tabasco no es el caso, pero sí en otros estados sí hay esta situación en donde no les dan el dinero para organizar las elecciones. Entonces, bueno, ahí es un área de oportunidad justamente para ver qué se va a hacer para que los órganos tengan esta autonomía. Otra me parece que de las cuestiones importantes es que el propio Instituto Nacional Electoral, porque este tema de la independencia y de la autonomía no se soluciona simplemente con que los órganos electorales, los congresos ya no nombren, sino también depende del desempeño de cada una de las consejerías. Y entonces también en la reforma de 2014 se pensó en que aquel consejero o consejera que no cumpliera con su obligación, con esta parte ética, con su profesionalismo, pues entonces habría procedimientos de remoción. Aquí los pros y contras. Efectivamente, todo servidor público, me parece, estamos al escrutinio y tienen que ser revisadas nuestras actuaciones. Eso no le veo vuelta de hoja. Sin embargo, también estos procedimientos de remoción se han ocupado, obviamente, para presionar por algunas personas, ¿no? No vas a sacar el acuerdo en el sentido que yo lo quiero, te voy a promover un procedimiento de remoción. A mí, yo les quiero comentar que yo tuve 7 procedimientos de remoción, por ejemplo, ¿no? Pero mi equipo, que era persona muy joven, me decía, pero doctora, es que ya hay otro procedimiento. Yo lo que les decía, hicimos las cosas apegadas a derecho,
Sí, entonces no tenemos por qué preocuparnos. Entonces me parece que esta forma de vigilar obliga al funcionariado público a cumplir con sus obligaciones de manera apegada estrictamente a derecho. Entonces, como ven, no ha sido fácil este avance a tener esta autonomía de los órganos locales electorales en materia administrativa. Por cuanto hace a las autoridades jurisdiccionales electorales, sucede algo similar. Como ya vimos, son los colegios electorales los que hacían las elecciones y también los que resolvían los posibles conflictos. No es casualidad que tuvimos un partido hegemónico durante más de 80 años. ¿Por qué? Porque no había esa transparencia en los resultados electorales y desde luego que había muchos cuestionamientos en los resultados electorales. Es hasta 1987 cuando se crea por primera vez el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que era una sala integrada por 7 magistrados numerarios. Pero ¿qué es lo que sucede y cuál es la imperfección de este TRICOEL? Pues que sus resoluciones no son definitivas. Es decir, pues si bien advierten alguna irregularidad, emiten una resolución, pero esta simplemente era una recomendación para el colegio electoral, que era el que en definitiva resolvía. Ya es hasta 1990, recuerdan, después de aquella caída del sistema de 1988, cuando se crea el TRIFEC. ¿Se acuerdan? Que incluso todavía se conoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todavía muchas personas lo conocen como TRIFE, Tribunal Federal Electoral, y ahí ya hay una sala central, 4 salas regionales, teníamos otra distribución de circunscripciones, y ahí también las resoluciones antes de la jornada, fíjense, es decir, temas de campaña, temas de propaganda, ubicación de propaganda, etcétera. Todas las resoluciones eran definitivas respecto a ese tema. Pero ya las resoluciones en contra de los resultados electorales, esos no eran definitivos. Esos todavía lo podían revisar el colegio electoral. Es hasta 1996 cuando también, recordamos que en la materia administrativa hasta 1996, después de tantos cuestionamientos, se establece el Instituto Federal Electoral ya como una autoridad electoral. Igual, esta gran reforma de 1996 es cuando ya se establece por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muy parecido a como lo conocemos ahorita, con 7 magistrados, una sala superior, 5 salas regionales. Y pues ahí es donde ya se considera que es el máximo órgano en materia electoral, y aquí hay un cambio bien importante. Se establece como Tribunal de Control Constitucional, y esta es una reforma fundamental, porque antes de esto, fíjense, y esto se me pasó decirles, ¿por qué antes no se consideraba como parte del Poder Judicial de la Federación el Tribunal Electoral? Porque desde antes había la creencia que si el Poder Judicial, en específico la Suprema Corte, se metía en cuestiones de política, pues se iba a ensuciar, porque la política es sucia. Es hasta 1996 donde se entiende que sí puede un tribunal participar en esta protección, porque los derechos políticos electorales también son derechos humanos. Antes de esto no se consideraban derechos humanos. El derecho de participación de una persona, de un ciudadano o ciudadana, no se consideraban derechos humanos. Entonces, por eso les digo, esta reforma de 1996 es muy importante, porque incluso el Tribunal Electoral a partir de esta fecha empieza a inaplicar normas por ser inconstitucionales. Y aquí les quiero contar algo que sucede a partir de 1996, 10 años aproximadamente, un poquito menos, el tribunal empieza a inaplicar normas. Y hay una contradicción de criterios que presentan ante la Suprema Corte donde dicen, a ver, tu tribunal no tienes facultad de inaplicar, la única que tiene facultad de inaplicación soy yo, Suprema Corte. Y así sigue. Pero ya en 2007 empieza una reforma en donde, antes de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011,
se le reconoce constitucional y legalmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la facultad de inaplicar, es decir, de establecer este control difuso de la constitucionalidad de las leyes. Es antes de la reforma de 2011. Por eso, cuando los tribunales colegiados de amparo empiezan a tener a partir de 2011 esta facultad, se acercan al Tribunal Electoral. Es que ustedes ya tienen pues experiencia en la inaplicación de normas. Y también algo que quiero resaltar de la reforma de 1996 es que se establece un sistema integral de justicia electoral que no se tenía antes de eso. ¿Qué pasaba antes de esto? Bueno, se hacían los órganos locales electorales administrativos, organizaban las elecciones, los tribunales locales resolvían, sin embargo, no había un medio de impugnación que revisara lo que resolvían los tribunales locales. Es hasta 1996 que se crea el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, cuando existe la posibilidad de que se revisen las resoluciones de los tribunales electorales locales. Y con esto da sentido a este sistema de gobierno federal que tenemos en nuestro país. Es decir, que tengan sus propias autoridades los estados, autoridades administrativas y autoridades jurisdiccionales, y en una segunda instancia que revise un tribunal federal. Es hasta 1996. Y de ahí la importancia, hace rato platicábamos también con la presidenta, la importancia de los tribunales locales. Muchos de los asuntos se quedan justamente en los tribunales locales, ya no escalan a nivel federal. Y de los que escalan a nivel federal tienen una eficacia del 75%, es decir, a nivel nacional. Me decía de un estudio que se acaba de hacer. El 75% de las resoluciones que se emiten en los tribunales locales son confirmados por la instancia federal. Entonces, es un tema indispensable. Para mí, las autoridades electorales locales son fundamentales porque conocen los OPLES, conocen el contexto de la elección que van a organizar, es decir, conocen a la ciudadanía, conocen. Ejemplo, a la Sala Jalapa le toca conocer del estado de Oaxaca. En Oaxaca tenemos 417 municipios que se rigen por sistemas normativos internos. El OPLE es fundamental porque hace este estudio de cuál es el sistema normativo que rige en cada uno de estos 417 municipios. De haber algún conflicto es el primer filtro porque tienen un sistema de conciliación que siempre es lo mejor, el sistema de conciliación en sistemas normativos internos, es decir, que ellos mismos arreglen sus conflictos, porque si escala a nivel jurisdiccional, muchas veces lo que sucede es que sienten que el Estado, que un ente externo les está imponiendo una resolución sin conocer su cosmovisión. Entonces digo, es un ejemplo, pero que así se da en cada uno de los OPLES de los estados, en donde es necesario que la autoridad sea cercana, que conozca las necesidades y contexto de cada situación. Entonces, a mí me parece fundamental. Desde luego que se pueden hacer, hay áreas de oportunidad. Por supuesto que hay áreas de oportunidad. Con este tema de austeridad, pues desde luego que se pueden hacer más con menos. Sin embargo, a mí me parece que hasta el momento han dado buenos resultados las autoridades electorales. El instituto, a partir de la reforma de 2014, y por eso les decía que es un parteaguas importantísimo, ustedes saben que a partir de 2014 ya se hace de manera coordinada las elecciones, Instituto Nacional Electoral y organismos públicos electorales. Han hecho 330 elecciones en las cuales ha habido sobre todo paz social después de las elecciones. Entonces, no vamos a, todo es mejorable, todo es perfectible, sí, pero vamos a mejorar lo que tenemos porque hasta el momento me parece han dado resultados. Y bueno, también lo que les quiero yo comentar a los jóvenes es que hace rato les decía, los tribunales y las autoridades administrativas no solo son necesarias en caso de elecciones, el día de la jornada electorales, porque son necesarias para la vida
en común, desde tener una credencial de elector. La autoridad administrativa va, pide uno cumpliendo 18 años su credencial de elector, si no te la dan, bueno, puedes ir al tribunal electoral a pelear que te la den, es decir, a decir que sin causa justificada no te dieron tu credencial de elector. También, antes del proceso electoral, se ven muchos temas. ¿Cuáles son los temas que tanto, primero en la parte administrativa y luego jurisdiccional? Bueno, pues preparar todo el proceso electoral. Primero, desde quiénes van a ser los actores en los procesos electorales, es decir, registros de partidos políticos, de asociaciones políticas, crear los acuerdos necesarios para emitir las reglas que van a regir los procesos electorales, como cuáles, acciones afirmativas, por ejemplo, cuánto va a ser para afrodescendientes, cuánto va a ser para indígenas, cómo va a ser el tema de asignación de representación proporcional. En el caso de paridad, por ejemplo, que Tabasco ha sido un emblemático en el tema de tener no solo los bloques de competitividad, sino también esta distribución o de oportunidad, dependiendo de la población, de la economía de cada municipio, en fin. Tiene que tener las reglas claras antes del proceso electoral. Entonces, como ven, no solo es en proceso electoral cuando tiene trabajo las autoridades administrativas y los tribunales electorales. También no se limita únicamente a calificar elecciones, es decir, a ver quién ganó, sino también a garantizar el ejercicio del cargo de las personas electas. Hasta ahí ha evolucionado la justicia electoral. Es decir, de nada sirve que ya se le declaró el triunfo a una persona si no la van a dejar tomar protesta, si no le van a dar un lugar para que pueda ejercer el cargo, y sobre todo en esto, en mujeres, que no les van a pagar iguales porque son mujeres, que no las van a convocar porque ¿para qué las van a convocar si no sabe del tema público? ¿No? Entonces esto también se protege, y esto les quiero decir que estos son los asuntos que lamentablemente han venido creciendo en la estadística de por lo menos de Sala Jalapa, y así está en la estadística, ustedes pueden verlo en transparencia. Sala Jalapa es la sala que más asuntos tiene de violencia política en contra de las mujeres. No hay sesión en la que no tengamos algún asunto de violencia política en contra de las mujeres. Y quiero decir que también es importante destacar que fue el Tribunal Electoral el primero que generó cuando hay violencia, antes de que la reforma de 2020, fue a través de criterios que se empezó a proteger el derecho político electoral de las mujeres. Fue también a través de los criterios del tribunal, en específico, primero en Sala Jalapa y luego en Sala Superior, donde se estableció la pérdida del modo honesto de vivir cuando una persona violente a otra mujer. Y esto ha ido avanzando. Ahora ustedes recordarán que hay un último criterio de la Sala Superior en donde establece que también la reiteración en el incumplimiento de obligaciones de diversos funcionarios públicos puede llevar a la pérdida del modo honesto de vivir. Y bueno, también el tribunal tiene también como obligación juzgar con perspectiva intercultural, es decir, no vamos a juzgar igual a una persona de una comunidad rural que a una persona de una ciudad. Entonces, esto es lo que tenemos. Como ven, no ha sido fácil este avance, pero hemos tenido un gran avance. ¿Cuál es el reto que tenemos? Me parece que son dos retos, tanto para autoridades administrativas como para autoridades jurisdiccionales. Dotarlos de una verdadera autonomía. En algunos estados, lamentablemente, no se respeta. Y por otro lado, tenemos otro reto que es el cumplimiento de sentencias. De nada sirve que se emitan sentencias si no se están cumpliendo. Entonces, allí también me parece que es una responsabilidad, y también por eso es importante tener esta cercanía con la juventud. ¿Cómo ven nuestras sentencias? Porque nosotros como juzgadores y como autoridades administrativas que también tienen alguna competencia donde resuelven casos, emiten acuerdos que impactan en la sociedad, ¿cómo ven este tema? Porque la ley da para interpretar.
siempre al juzgador se le da la facultad de interpretar, como diría Ronald Working. Hay casos lamentablemente muy difíciles donde la respuesta no es fácil, pero siempre tenemos que ver cuál es la solución que mejor vaya a la sociedad. Es decir, que no, en lugar de generar más conflicto, o sea, tenemos que buscar la solución que dé paz social. Esto no es una gran responsabilidad que tenemos que hacer, por eso es importante tener esas cercanías, que nos sientan como autoridades cercanas, y por eso es que felicito nuevamente esta actividad, porque es en las universidades donde tenemos que hacer debates. Por eso les decía, yo voy a respetar mi tiempo, creo que ya hasta me pasé, para escucharlos a ustedes, porque ustedes son los que tenemos que escucharlos, cómo nos ven, qué nos falta, qué debemos de mejorar, porque siempre hay áreas de oportunidad. Y con esto ya concluyo, la virtud de nuestro sistema electoral, con los avances que hemos tenido, es que hemos legitimado a cada una de las autoridades que se encuentran en los cargos. No ha habido conflictos, por lo menos desastrosos, hay gobernabilidad en nuestro país. Entonces, valoremos eso que tenemos, reflexionemos sobre qué es lo que tenemos que mejorar. Desde luego que sí tenemos muchas cosas que mejorar todavía, pero también valoremos lo que tenemos, los grandes avances que tenemos hasta el momento, que como les dije, después de un siglo tenemos avances, tenemos confianza en que quien ganó es el que lo apoyó la ciudadanía. Entonces, sigamos trabajando para tener cada vez una democracia más real y más incluyente. Muchas gracias. Pues bueno, esta majestuosa conferencia que nos imparte la doctora Eva Barrientos desde su experiencia en materia jurisdiccional electoral y también pues tu experiencia también ante el órgano de administración de justicia. Destaco realmente la cronología que hacías en relación a la evolución que ha tenido la materia electoral desde sus inicios hasta la última reforma que hemos tenido y hacia las demás discusiones que vamos a tener. Destacaste puntualmente cuál han sido y nos ha quedado como claro cuál ha sido esta parte. Nos llevaste muy de la mano y lo puntualizaste. Hace poco teníamos efectivamente una reunión, las magistraturas locales con de los 7 estados que integramos la tercera circunscripción de la cual resuelve la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y escuchábamos a todas las entidades federativas y todas coincidimos y todos esos trabajos nos llevaron a la reflexión y nos llevamos a cada una de nuestras entidades a trabajar en pro de la justicia electoral, y se puntualizaban lo que tú ya destacabas, la perspectiva intercultural, la perspectiva de género, la cuestión de autonomías en el financiamiento de los tribunales y de los órganos administrativos electorales y obviamente la necesidad y la eficacia que tenemos las autoridades electorales en base a ese estudio que se hizo en 28 entidades federativas y de la cual hablábamos esta tarde, que estamos sobre el 75% de eficacia, y sacaron todo un estudio que es el que se va a llevar a las próximas diálogos que tenemos pendientes con todos los órganos de gobierno para resolver lo que pues se premea que es pues garantizar la democracia en nuestro país, en nuestros estados, en nuestros municipios, y que sea a través de nosotras las autoridades electorales y visibilizar el trabajo y la importancia del trabajo que se realiza en materia electoral. Y creo que la unión y estos lazos interinstitucionales y estos tipos de espacios académicos donde nos va a permitir, pues obviamente difundir la importancia y difundirle a la ciudadanía, a las juventudes,
que realmente cuál es la función de todo este andamiaje electoral. Y sin más, como bien ella lo expresó, queremos escucharles. Vamos a abrir una breve dinámica de preguntas y respuestas. Si quieren empezar, levanten su mano y les damos el uso de la voz, o si quieren hacerlo, ¿sí? Pasen el micrófono, por favor. Hay una pregunta por aquí y… Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, doctora, excelente disertación. Mi nombre es Lázaro Bejar Vasconcelos. Efectivamente, creo que usted nos hizo recordar toda la evolución que ha tenido el derecho electoral durante todos estos años, particularmente de 1990 a la fecha, ¿no? Que han sido grandes reformas. Yo quisiera solicitar su valiosa opinión respecto a un tema reciente que acaba de suceder por parte de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, en donde, desde mi muy particular punto de vista, creo que hay un conflicto entre dos poderes. El año pasado, si no mal recuerdo, un grupo plural de la Cámara de Senadores solicitó su integración a la Junta de Coordinación Política del Senado y se le negó su participación. Acudieron a la Sala Superior y la Sala Superior les dio la razón y ordenó al Pleno del Senado que integraran a uno de esos integrantes, válgase la redundancia, a la Jucopo. Lo interesante del tema es que, derivado de esta sentencia, el Senado de la República reformó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y adicionó el inciso H al artículo 10. Esta reforma se publicó, si no mal recuerdo, en abril, 19 de abril del año 2022, y prácticamente esta reforma le impide más bien al Tribunal Electoral a que se pronuncie sobre actos de carácter parlamentario. Es decir, le dice el Senado, ¿sabes qué? En asuntos del órgano interno, de asuntos internos del Parlamento, pues tú eres incompetente para conocer. Entonces, luego se da otra controversia en donde creo que fue en la Cámara de Diputados, para integrar la mesa directiva, no se hizo conforme al criterio de paridad, según algunos actores políticos, y se vuelve a impugnar. Y recientemente la Sala Superior inaplica, creo que eso fue hace como un mes, inaplica la fracción, el inciso H del artículo 10, porque pues dice obviamente que es inconvencional. El tema aquí también interesante fue que el dictamen de reforma para la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación se basa precisamente en la sentencia que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque pues obviamente desde mi punto de vista no le agradó al Senado que les hayan ordenado la integración de este grupo plural, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un reto por parte del Tribunal Electoral para poder determinar hasta qué punto sí pueden incidir sus decisiones en los actos de los poderes legislativos, porque aquí en Tabasco hubo un antecedente, si no mal recuerdo, en el 2015-2016, precisamente ahí en Sala Regional Jalapa, cuando unos diputados de determinada fracción parlamentaria se sumaron a otra para efectos de que la fracción parlamentaria mayoritaria pudiera tener la Jucopo, la Junta de Coordinación Política. Y ahí fue una sentencia muy interesante porque Sala Jalapa le dijo al Congreso del Estado, oye, ¿sabes qué? Estás violando el principio de la sobrerepresentación, y prácticamente la Sala le ordenó a los diputados que se habían unido a la fracción parlamentaria mayoritaria que regresaran a la fracción parlamentaria que originalmente pues habían sido electos. Y Sala Superior en aquel entonces revocó la sentencia de Sala Jalapa. Entonces ahorita tenemos una nueva evolución
por parte del Tribunal Electoral en cuanto a las decisiones que toman los que toman los órganos parlamentarios. Entonces, a mí sí me gustaría saber su opinión sobre ese tema, doctora, si es tan amable. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Lázaro Bejar Vasconcelos. Muchas gracias. Claro, primero felicitarte porque tienes el conocimiento preciso y la reforma, muchas felicidades. Sí, es un tema muy discutible, efectivamente la línea jurisprudencial efectivamente iba por el tema y este hueco de hasta dónde es derecho parlamentario y ya no es competencia del Tribunal Electoral y hasta dónde es derecho electoral. Y justamente la línea jurisprudencial, por eso este asunto de 2015 fue revocado por la Sala Superior, porque había una jurisprudencia donde decía que en estos temas de decisiones de a qué grupo parlamentario pertenece, cómo se va a integrar la Jucopo, etcétera, no se tienen que meter los órganos electorales. Esa era la línea jurisprudencial justamente hasta que llegó este tema del Senado y ahora de la Cámara de Diputados. Es realmente un problema y un área de oportunidad porque efectivamente hubo esta reforma, sin embargo sí, inaplicó nuevamente la Sala Superior. Y aquí yo la reflexión nada más que tengo es justamente lo que les decía hace rato. Los tribunales electorales tenemos esa responsabilidad de ver qué efectos vas a generar. Ahorita el problema que hay con esa sentencia es que no se ha cumplido. No se ha cumplido, acabo de ver notas en donde ya se le notificó al Tribunal Electoral que no van a hacer ningún cambio. Entonces, allí yo el problema que veo, bueno, es un asunto de los que les decía, de los asuntos difíciles, porque es una línea muy delgada, hasta dónde es electoral, hasta dónde es mi ejercicio del cargo, da para que también me protejan a qué comisión debo pertenecer y que también, por ejemplo, es un tema que se extiende no nada más a qué bancada debo participar o si debo estar en la Jucopo como partido minoritario, etcétera, sino también se extiende y que también eso sí los han desechado por ser parlamentarios cuando va una mujer también a decir, es que me dieron una comisión que es de las más irrelevantes, o sea, y yo creo que como mujer tengo que estar, o no me dejan presidir una comisión, y eso sí se han desechado. Entonces creo que como reflexión, creo que como órgano electoral tenemos que repensar hasta dónde vamos a llegar y en caso de que se decidiera que sí tenemos que entrarle hasta estos temas que hasta hace poco se consideraban de derecho parlamentario, ¿cuáles son los medios para hacer cumplir las sentencias? Hace rato les decía, el gran reto que tenemos como órgano jurisdiccional federal es el cumplimiento de sentencias. Este es uno de los casos. Otro de los casos que tenemos es en los sistemas normativos internos. Se acaba el periodo para el que deberían de haber sido electos y se acaba el periodo y no se hizo la elección extraordinaria. ¿Qué hacemos ahí? Ya se acabó el periodo, ¿cómo le hacemos para que se vuelva? O sea, ¿se va a volver a realizar una elección? ¿Es ordinaria o es extraordinaria? Es un gran problema que tenemos y que creo que en eso me parece que sí es necesaria mejorar nuestro sistema electoral, que es necesaria una reforma, sí, y estos son justamente los puntos, acabas de poner el punto en la llaga, porque sí, tanto que el propio tribunal ha ido con diferentes criterios, no es electoral, es parlamentario, ahora sí es electoral, pero ahora el problema que hay es el incumplimiento de la sentencia. Entonces, creo que es un área de oportunidad para reflexionar y justamente en una reforma que ya se hizo, pero sin embargo el tribunal ya lo inaplicó, hasta dónde, y bueno, pues esto solamente con el diálogo interinstitucional justamente de quienes hacen las leyes y de quienes las aplican, justamente para que no tengamos estos problemas. Sería cuanto. Gracias. Parece que hay otra pregunta por allá atrás. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto escucharla, doctora Eva. Mi nombre es Jesús Santiago Morales Brito, doctorante de esta casa de estudios. Bueno, mi pregunta radica sobre todo que siempre hay un dilema en la sala superior para acreditar una variable que pertenece a un elemento de la subjetividad. Sabemos bien que los actos anticipados de campaña se pueden estudiar en 3 elementos, que es el temporal, el personal y el subjetivo. Pero el que se complica un poco más es para acreditar una variable que es la trascendencia en la ciudadanía. Entonces, a mí me gustaría preguntarle cuál sería un medio de prueba idóneo para acreditar dicho elemento, porque el otro es el posicionamiento objetivo, pero en trascendencia ciudadana es a veces muy complejo en poder acreditar la actuación. Entonces, me gustaría saber cuál sería el medio idóneo para poderlo acreditar. ¿Cuál elemento se refirió? El impacto. Está bien complicado. Sí, acabas de también, qué buena pregunta. ¿Cómo medir el impacto? Y sobre todo, ahorita se ha complicado más con este tema de pandemia, en donde justamente los actos anticipados o los actos de campaña, te refieres a los actos anticipados, es a través de redes sociales. Y hemos tenido muchos casos en donde se presenta incluso para querer anular elecciones, ¿no? Casos de influencers, en donde es que fue determinante para el resultado de la elección porque este influencer hizo actos anticipados de campañas a favor de tal candidatura. Es un tema que se ha tratado requiriendo, por ejemplo, a Facebook, si hubo pago, y si cuántas veces se replicó, es muy complicado. Sin embargo, yo creo que con estos elementos podrías, con estos requerimientos, nosotros como órgano electoral tratamos de requerir a las autoridades, por ejemplo, si fuera general, a veces nos dicen es que hubo un tríptico que se repartió, bueno, pues si se puede requerir, si se puede requerir a la persona que hizo ese tríptico, pero es muy, muy difícil. ¿Cuál es el problema más complicado en la materia electoral? Y que eso sí es, cuando damos cursos a partidos políticos, es constituir la prueba. Es muy difícil tener una prueba. Pero lo ideal es, evidentemente, ustedes tienen ya ahora también a partir de la reforma de 2014, los partidos políticos, las candidaturas, tienen algo que se llama oficialía electoral. Si fuera, por ejemplo, un espectacular, me parece que es más fácil comprobarlo porque pueden ir a verificar y con eso generar la prueba. Estuvo este espectacular puesto de tal fecha a tal fecha, ¿no? Entonces, ahí se puede generar, dependiendo del lugar donde haya estado, el tiempo que estuvo, el tamaño del espectacular, etcétera, ahí puedes generar más o menos, determinar si fue determinante para el resultado de la elección en su caso, o qué multa les vas a poner, qué infracción, si fue grave, si fue leve, ahí puedes medirlo. Yo el problema que le veo todavía es en redes sociales porque, ahora el uso de tecnología llegó para quedarse. Ahora, sobre todo, los actos anticipados son a través de redes sociales. Y ahí es donde está muy complicado, sí, generar la prueba, porque además tú puedes preguntarle lo primero que se hace, se pregunta, ¿es tu página? Generalmente dicen, no es mi página, ¿no? Pero lo que hacemos también los tribunales electorales es requerir a la plataforma, a la red social, para ver si hay un teléfono, para ver si hay un correo electrónico con que vincular primero la responsabilidad y luego determinar cuántas vistas tiene,
cuánto tiempo estuvo en la red social, si es que no la bajó. Entonces, esos son los elementos, pero sí es un tema muy complicado y no solo en actos anticipados de campaña, en general, y esa es una de las deficiencias con las que llega, muchas de las demandas no traen prueba. Entonces, eso sí es un tema que le corresponde a los litigantes y por eso es un área de oportunidad para los estudiantes prepararse para la materia electoral, para ir preparando la prueba con certificaciones de notarios, de oficialía electoral, incluso las páginas de diferentes redes sociales se pueden hacer las certificaciones y esos son los elementos que nos pueden dar para que nosotros determinemos cuál fue el impacto que tuvo ese acto anticipado ante la sociedad. Difícil, pero sí se puede hacer si se prepara la prueba. Las famosas estrategias de litigio, que creo que en el diplomado y en la maestría pueden perfeccionarse en todos estos tópicos que nos permitan, pues obviamente ubicar y resolver estas problemáticas que se presentan en base a los criterios establecidos ya en la norma y también los criterios establecidos de materia jurisdiccional. Y de verdad ese es un tema que pues obviamente nos aqueja a muchos quienes resolvemos y que estamos en la actividad jurisdiccional. Espero, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Sin más, podemos pasar, pues obviamente, pues felicitarte de todo esto que nos expusiste y que nos dejaste claros. Creo que nos llevamos una retroalimentación como autoridades y todos los que estamos aquí pues tenemos un interés en lo que es la materia electoral y lo que realmente nosotros evolucionamos. Y de verdad a los estudiantes que son del diplomado les deseo de verdad que se aproveche este espacio en donde este tipo de problemáticas, estas dos cuestiones que se plantearon en la libertad de cátedra y con todos el expertise que pueden tener los catedráticos que van a colaborarnos y que hoy veo que están algunos presentes y que nos hacen el honor de acompañarnos y que van a ser el cuerpo académico de esta universidad, va a ser de beneficio a las juventudes, a los estudiantes, pero sobre todo a la ciudadanía tabasqueña. Y creo que todos los tópicos electorales que hoy y las problemáticas que hoy te llevas, creo que son espacios que debemos de privilegiar. Y de verdad me siento honrada y de nueva cuenta agradezco a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco su anfitrionía y su disposición para elaborar este espacio, y te agradezco a ti, querida amiga, que hoy estés aquí impartiéndonos y hablándonos de la función que realizamos los órganos jurisdiccionales en materia electoral y que realmente nos abriste el panorama en esos temas. Agradezco a las autoridades, es importante tenerlas aquí, al secretario de Gobierno, al presidente de la Junta de Coordinación Política, de verdad, de nueva cuenta, muchas gracias, al representante del Poder Judicial, a don Enrique Priego Oropesa, representado por el magistrado Gregorio Romero Tequextle, muchísimas gracias. Estos tres órganos de gobierno, es importante que estemos hoy aquí escuchando todas estas problemáticas, porque eso fortalece la democracia de nuestro Estado. Y de verdad, nuestro Estado es un Edén, y de verdad el más hermoso de todos, no lo puedo negar. Entonces, bienvenida al Edén tabasqueño, querida amiga, y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Sin más, le pido a mi homólogo, el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, para que extienda y entregue el reconocimiento a nuestra ponente el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Primero, agradecer el privilegio que me concede la magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol para poder entregar el presente reconocimiento.
felicitándole también por su excelente moderación. El Tribunal Electoral de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco otorga el presente reconocimiento a la doctora y admirada Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral con sede en Jalapa, Veracruz, por haber impartido la conferencia magistral intitulada Avances y Desafíos del Sistema Electoral Mexicano, organizada por el Tribunal Electoral de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que se llevó a cabo de manera presencial el día 8 de julio de 2022. Firman magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol y licenciado en Derecho Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Enhorabuena y muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Muy amable. Muchas gracias al magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva por esta intervención, entregando un merecido reconocimiento a nuestra distinguida ponente, la doctora Eva Barrientos Cepeda. Me solicitan si las autoridades nos acompañan nuevamente al estrado para realizar la última foto de la tarde como intervención de la conferencia magistral. Eso me piden las personas organizadoras, si nos hacen el favor para acompañar a los magistrados y a nuestra ponente en una última fotografía. Bien, creo que vale la pena brindar un fuerte aplauso a estas autoridades que hacen sinergia para hacer posible